Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de experimentos. En el anterior vídeo vimos cómo se montaba, era el unboxing completo desde cero de este generador de hidrógeno, y en esta ocasión lo que vamos a hacer es ponerlo en marcha, llenar los depósitos y comenzar a usarlo. ¡Comenzamos! Y lo primero que vamos a hacer es llenar el depósito de la reacción con agua saturada de sosa cáustica. Así que vamos a preparar todo y comenzamos su llenado. Aquí tenemos un vaso, la sosa cáustica, agua y una jeringuilla, porque así será más fácil su llenado. Tenemos que conseguir la saturación del agua, por lo tanto, bueno, aquí tenemos la sosa cáustica y comenzamos a llenar. No tengo ni idea las dimensiones o el volumen de este compartimento, así que vamos a probar con un vaso y si tuviéramos que hacer otro, pues haríamos otro, no hay problema por eso. Aquí tenemos el agua y empezamos a echar la sosa cáustica. Aquí mucho ojo porque es súper corrosivo, y movemos. Vemos que se disuelve muy bien, está quedando como un blanco turbio. Vale, lo vamos a dejar así. Notamos que está un poquito caliente el agua. Se ha calentado. Dejamos esto a un lado, tapamos el bote y ahora abrimos el compartimento. Y comenzaremos a echar por aquí con la jeringuilla, daré la vuelta para que veáis cómo se va llenando y así yo trabajo más cómodamente. Hay que llenarlo 3/5 partes. Y ya está. Tenemos llenado el depósito y procedemos a cerrar. Bueno, creo que lo he llenado más de 3/5 partes. Creo que no va a pasar nada y si no, pues luego retiramos un poquito de líquido. Vale. Ahora el tubo del gas lo conectamos hasta el final, que haga cierre hermético, y este es el depósito de separación, que lo vamos a llenar con agua, en este caso agua normal y corriente, y hay que llenarlo 2/3. Ya sé que es más de 2/3, pero no quiero que haya mucho hidrógeno en esta cámara, ya que si la llama va por la manguera y llega al depósito, cuanto más hidrógeno hay aquí, mayor será la explosión. Así que hay suficiente cámara de aire, pero no tanta como para que haya peligro. Y para hacerlo más chulo, vamos a teñir este agua de colores. Estos son colores alimenticios y vamos a hacerlo de verde, por lo tanto, azul y amarillo. Vamos a echar, esto tiñe muchísimo. 1 gota, 2 gotas, 3 gotas, 4 gotas. Y amarillo. 1, 2, 3, 4. Precioso, ¿verdad? Y ahora solo resta poner el taponcito. Perfecto. La llave la dejamos abierta para que vaya circulando, digamos, vaya purgando el circuito. Ahora mismo todo está lleno de aire, así que tal como lo conectemos empezará a generarse el hidrógeno e irá sacando todo el aire que hay en el conducto de la manguera y del propio depósito y de la propia manguera del soplete. Por lo tanto, siguiente paso es alimentar. Ya está todo listo y preparado para encender. Me he puesto los tapones por si hubiera alguna explosión de hidrógeno, cosa que si no lo sabéis, cuando explota el hidrógeno hace un ruido ensordecedor. Vamos, que te puede hacer bastante daño a los oídos. Y dicho esto, todo está perfecto, revisado por mí al 100% y comienza la magia en 3, 2, 1, ¡ya! Y ahí vemos cómo empieza a burbujear. Bueno, de hecho está generando un montón de hidrógeno ya. Y se nota, ¡buah! Sale un montón, ¿eh? Es el momento. 3, 2, 1. Está casi. Y ahí la tenemos. Llama de hidrógeno. La fuente está a tralla, ¿eh? Está fuerte, fuerte. Bueno, vamos a la mesa de experimentos y vamos a hacer algunas cositas con esta llama.
Pues sí, compañeros, deciros que el hidrógeno quema a una temperatura de 2660 grados Celsius, lo que nos ofrece la posibilidad de fundir un montón de metales y hacer aleaciones. Por ejemplo, estaño se funde a 240 grados, plomo 340, aluminio 620, plata 960, hierro 1220 y acero inoxidable a 1430. Por lo tanto, el hidrógeno será capaz de fundirlos y también de hacer aleaciones entre ellos. Siguiente experimento, el de hacer burbujitas. Esto es agua jabonosa, introducimos el soplete y vemos cómo se crean burbujas, en este caso llenas de hidrógeno, que al acercar la llama explotan de una manera brutal, hace un ruido insoportable, así que este experimento hay que hacerlo sí o sí con tapones para los oídos porque es un ruido casi insoportable. Igual que podemos hacer burbujitas de hidrógeno, podemos llenar globos con este gas que flotan y explotan, pero bueno, ni me quiero imaginar el ruido que harán. Y ahora, bueno, pensé, 2660 grados Celsius, eso es brutal, ¿no? Pues vamos a ver qué hace con la carne. Bueno, en este caso no es una carne, es una salchicha. Supongo que en cada país se dirá de una forma distinta, pero lo que está claro es que inmediatamente se carboniza la superficie. Así que imaginaros si por descuido, o más bien por desgracia, esta llama tocara ligeramente alguna parte de nuestro cuerpo. Quedaría instantáneamente quemada, chamuscada, carbonizada. ¿Y qué pasaría si le diéramos continuamente en el mismo lugar con esta llama? Bueno, pues la salchicha va a sufrir en sus propias carnes este proceso irreversible, ya que, bueno, esto evidentemente no habría manera de sanarlo en caso de ser un tejido vivo. Pero ¿conseguiremos cortarla por la mitad? Yo creo que mala pinta no tiene, o sea que vamos a conseguir nuestro objetivo sí o sí. La cuestión es que si te gusta, podemos seguir haciendo experimentos. Decidme qué otros materiales queréis que corte con esta llama hipercaliente o qué metales queréis que funda, que haga aleación entre ellos. Pues decidme, pues estaño y plomo, hierro y estaño, acero inoxidable y plata. Decidme los metales que vosotros queráis y yo los intentaré fundir y hacer aleación con ellos. O si también se puede, de 2, 3 y hasta 4 o más metales. Bueno, la cuestión es que mientras no me pidáis que funda tungsteno, que con ese no voy a poder, ya que su punto de fusión son 3396 grados Celsius, por lo tanto queda algo alejado. De hecho, el filamento de las bombillas está hecho de tungsteno porque aguanta muchísima temperatura, poniéndose al rojo vivo sin derretirse. Así que, bueno, si te está gustando lo que estás viendo, sea una salchicha cortada con una llama de hidrógeno, déjame un gran like, suscríbete al canal y te dejo en la descripción del vídeo el enlace a la web donde puedes comprar este generador de hidrógeno brutalísimo.